¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy nos encontramos con la maestra en educación con especialidad en humanidades, María Elena Romero, autora de 2 libros sobre la cosmovisión y la matemática prehispánica. Ella es también docente de la Universidad para Adultos de la UAP y con ella vamos a charlar sobre la tradición del Día de Muertos desde la visión prehispánica de esa festividad. Gracias, maestra, por acompañarnos. ¿Qué tal, Mónica? Buen día. Para empezar, díganos, ¿cuál era la concepción que tenían en la época prehispánica acerca de la muerte? Bueno, algo muy importante de resaltar es que todo el mundo prehispánico se está basado en la dualidad. Y así como es día y noche, arriba, abajo, derecha, izquierda, femenino, masculino, pues también el sentido de la muerte y la vida, pues están en esa dualidad. La concepción es, no hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida, ¿no? Y todo esto parte pues de la simple observación, porque cuando uno muere, pues ¿qué pasa cuando las plantas, animales, seres humanos mueren? Van a la madre tierra, pero luego resulta que la madre tierra vuelve a darnos vida y maíz y flores y árboles, y entonces parece como si nosotros estuviéramos precisamente en un ciclo eterno de vida, muerte, muerte, vida, ¿verdad? De la madre tierra es muy bonita porque existe, digamos, un mito en el cual antes de que se hiciera la creación de los seres humanos, los dioses empezaron a dar dones a los seres humanos, pero la madre tierra hizo un pacto con los hombres y les dijo, ok, bueno, yo te alimento, te voy a dar todo lo que tú necesitas, pero tú a cambio me vas a dar mi alimento, y mi alimento es la muerte. Entonces, en ese pacto, por eso es darle gracias a la Madre Tierra, y por eso en estos momentos se hace un intercambio entre dar y recibir, ¿no? ¿Cuáles eran las fiestas o rituales que hacían en relación a los muertos en el mundo prehispánico? Bueno, esto es algo muy, muy importante porque en la época prehispánica había 2 meses y al decir meses estamos hablando de periodos de 20 días. Así eran los meses, 18 meses de 20 días más 5 días más. Entonces había 2 meses, es decir, 40 días en total, en el que se festejaba a los muertos. Pero lo curioso es que esto era alrededor de julio y agosto, que es precisamente cuando ya empieza a haber una temporada de cosecha, ¿no? Dependiendo de la zona, pero ya es cuando empezamos a ver que la naturaleza está en su esplendor al máximo. Entonces, en el primer mes, que se llamaba Mica Iluitontli, quiere decir la pequeña fiesta de los muertos, ahí se iba al bosque más cercano, se seleccionaba un árbol, los hombres de la comunidad iban en ayuno, en abstinencia, toda la noche se rezaba, se pedía permiso, se pedía perdón al árbol porque se iba a cortar. Al día siguiente cortaban el árbol, le quitaban todas las ramas, lo dejaban nada más como el puro tronco, digamos, se lo llevaban enfrente del teocalli, enfrente del templo, donde iba a ser la ceremonia, y se dejaba ahí, acostadito, descansando como 20 días, ¿no? Al mes siguiente, que ya era la mera, mera fiesta, ahí se llama Hueyi, Mica, Iluik, quiere decir la gran fiesta de los muertos. Entonces ahí, muy parecido como se hace con la danza de los voladores, o sea, como se siembra el árbol, que obviamente es un símbolo muy interesante de, digamos, de fertilidad, ¿no? Es como si el árbol estuviera penetrando en la madre tierra. Y se hacen ofrendas, por supuesto. Y esta era una fiesta muy interesante porque, bueno, se hacían danzas, procesiones, etcétera. Pero este árbol o este tronco, hasta la cima, digamos, hasta arriba, se le ponían ofrendas, banderolas, pero sobre todo se ponía figuras de amaranto, lo que nosotros conocemos ahorita como la alegría, pero era amaranto mezclado con miel de maguey y a veces incluso sangre.
también podían hacer, eso se llama tzoali, y hacían unas figuras de los dioses, podía ser Huitzilopochtli o Chicomecoatl, quien fuera. La cosa es que, bueno, era como un concurso a ver quién llegaba más rápido. Quien llegaba tomaba las figuras y las aventaba, y entonces se desbarataban, y era una especie de comunión. Era como apropiarse de la carne de los dioses, de la esencia de los dioses. Así era la celebración originalmente. Maestra Romero, de estas raíces originales de las fiestas, en motivo de los Días de los Muertos, ¿cuáles persisten hasta nuestros días y cuáles son resultado del sincretismo que me imagino hubo con la religión católica a la llegada de los españoles? Así es, bueno, continuando un poquito con lo que estaba yo narrando hace rato. A la llegada de los españoles, pues los frailes vieron en eso, ya sabes, ¿no? Como cuestiones demoníacas, etcétera. Y sobre todo esta cuestión del amaranto como comunión, que se parece obviamente a la comunión cristiana. Entonces prohibieron el cultivo del amaranto y prohibieron cualquier tipo de celebración. La celebración cristiana es 1 y 2 de noviembre, donde se celebran Todos Santos, Fieles Difuntos. Entonces forzaron a los indígenas a mover la tradición hacia esas fechas. Pero para ellos era el concepto del árbol, ¿sí? Porque el árbol es el que conecta con la madre tierra y es el que nos da frutos. Entonces, la cultura es muy inteligente y busca como sí o sí resignifico, le doy la vuelta o te digo que sí, pero yo hago lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces, en lugar de un árbol, entonces se empezó a utilizar, bueno, obviamente el altar en el sentido cristiano, pero en lugar del árbol ya era como una rama lo suficientemente grande, pero flexible, que formó el arco, ¿no? Y entonces, de tal manera que esa rama o ese arco era ahora los cielos, ¿sí? El tronco, o el que vino a ser la mesa del altar, que es la tierra, y lo que está abajo de la mesa, que es donde se ponen las ofrendas y todo, pues son las raíces del árbol. Entonces se siguió de alguna manera con la concepción prehispánica. Y uno ve estas tradiciones de manera muy, muy interesante en algunos lugares, por ejemplo en Michoacán, en las tumbas. Es impresionante porque las tumbas las llenan de vegetación, o sea, de verde, obviamente de flor de Cempasúchil, y de verdura y de fruta. O sea, como volviendo a resignificar, la muerte produce la vida, ¿sí? Entonces yo te entrego las primicias, hay un agradecimiento que me estás alimentando, madre tierra, pero sé que te alimentaste de mis propios seres queridos, ¿no? Entonces es muy bello esta tradición. Ahora bien, nos trasladamos a las ofrendas como las conocemos hoy en día, ¿sí? Con toda esta mezcla de cultura y tradición prehispánica y las modificaciones que se hicieron a raíz de la llegada de los españoles. Okay. ¿Por qué utilizamos, por ejemplo, en la actualidad flor de cempasúchil? ¿De dónde viene lo de poner el pan de muertos, las calaveritas de azúcar, los alimentos, las bebidas? Ok, bueno, primero que nada, sí o sí es el maíz, ¿verdad? Porque pues somos la tradición mesoamericana, la cultura mesoamericana no hubiera existido si no hubiéramos domesticado el maíz. El maíz realmente es una creación mesoamericana. Como tú sabes, hace 7,000 años era una cosita pequeñita, que fue gracias a la intervención humana que se fue creando una variedad, mejorando las semillas, y ahora tenemos las maravillas que tenemos ahí. Pero algo muy importante es que el maíz no subsiste solo, ¿sí? Necesita de la intervención humana. Es decir, si yo dejo en la milpa ahí el maíz, se pudre, no pasa nada. Necesito cosecharlo, dejarlo secar, desgranarlo, escoger los mejores granitos y luego sembrarlo. No es como un árbol, digamos, de duraznos o algo así que cae y ahí sale. No, no pasa nada. Es una simbiosis, por eso sí o sí tiene que estar el maíz.
Obviamente, cuando llegan los españoles, pues traen el trigo. Entonces, esa significación del maíz se pasó, de alguna manera se forzó, aunque como quiera sigue el maíz ahí, ¿verdad? Pero al trigo. Pero también algo importante es que nuestro cuerpo es el maíz, somos hechos de maíz. Entonces, en la época prehispánica se hacían como unas gorditas, digamos, de maíz, y luego se cubrían con cinabrio, que es un mineral, sulfuro de mercurio, con el que cubrían los cadáveres. Cuando viene después el trigo, entonces el pan pues se va a representar como si fuera el muerto. Pero en muchos lugares se empezó a pintar de rosa, ¿sí? Porque el cinabrio más o menos da ese tono. Incluso, pues en muchos pueblos le llaman los coloraditos, ¿no? O las coloraditas. Sempowal es 20, pero Sempowal está formado a su vez por dos palabras, Sem y Powal. Sem es 1, Powal es cuenta. Entonces, una cuenta es 20, acuérdense que es sistema vigesimal. Y por otro lado, Xochitl, es decir, la flor de una cuenta, la flor 20. Pero resulta que el otro significado de 20 es ser humano, porque tenemos 20 dedos. Entonces, de hecho, por ejemplo, en celtal, para decir ser humano se dice vinik o winik, pero al mismo tiempo, ser humano también se dice 20 winik. O sea, somos unidades vigesimales. Entonces, ¿qué simboliza el Cempalxóchitl? Es la flor de una cuenta concluida. Nosotros concluimos nuestra cuenta, ¿no? Otro aspecto que me pregunta las calaveritas famosas. Obviamente, pues ahorita las conocemos como calaveritas de azúcar. Aquí no había caña de azúcar. Eso llega después con los españoles. ¿Qué es la calaverita? En realidad nos está recordando al Zompantli. Si tú recuerdas, son estas, digamos, hileras de calaveras después de que sacrificaban a las víctimas, les cortaban la cabeza y entonces iban colocando los cráneos así en hileras, así como una especie de abaco, ¿verdad? Y había varios zompantlis, en el Templo Mayor han encontrado varios. Esa realmente es la reminiscencia de la calaverita. Entonces, es interesantísimo ver cómo, sin saber, seguimos trayendo toda la tradición prehispánica hasta nuestros días, ¿no? Sí, es verdaderamente interesante lo que usted mencionaba. La cultura en su origen encuentra el camino para seguirse manifestando. Así es. Realmente hermoso. Ahora bien, díganos, ¿qué celebran los diferentes días en que permanece colocada la ofrenda en la actualidad? Bueno, esto obviamente cambia de región en región, algunos unos días antes, unos días después, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en esta zona de Puebla, más o menos, ¿no? Todo empieza alrededor del 28 de octubre, que es el día en que le vamos a poner la ofrenda a los que murieron con un accidente, ¿no? Esto es muy interesante porque en la época prehispánica había un momento en que, digamos, una ceremonia especial y un lugar a donde iban las personas que morían con violencia, es decir, los guerreros. Entonces, aquí estamos viendo que ahí hay un paralelismo. Al día siguiente, el 29 de octubre, son los ahogados, que también tiene una correspondencia con los que morían por medio del agua en la época prehispánica. El día siguiente, que sería el 30 de octubre, son las almas de los niños muertos para la religión católica antes del bautizo. Y para la época prehispánica era en época de lactancia. Luego, al día siguiente, las almas chiquitas, es decir, niños, pero ya no lactantes. Y las ofrendas van cambiando, obviamente según el día. Por ejemplo, obviamente para los niños, pues le va uno a poner cosas dulces, cosas que le gustan al niño, hasta estos muñequitos y cosas hechas de alfeñique, de azuquitar, como conejitos y gallinitas, ¿no? Al día siguiente, que pues ya es el mero día, digamos, que nosotros conocemos, de las almas grandes se llama, es el 1 de noviembre, y bueno, como tú sabes, ahí se echa la casa por la ventana y se pone todos los guisos que le gustaba
al muerto, o muertos, ¿verdad? Porque muchas veces un altar también se puede dedicar a varias personas. Y el último día, el 2 de noviembre, es las almas solas o las almas solitarias. Esto es muy bonito porque uno le pone la ofrenda pues a sus seres queridos, pero ¿y qué tal si hay alguien que no tiene ya parientes sobre la tierra? Entonces, pues ni modo que se quede ahí vagando la pobre alma, entonces se le pone una ofrenda. Eso, por ejemplo, es aquí en la zona de Puebla, ¿no? Pero, por ejemplo, si te vas a la región maya, pues es el 31 de octubre la ofrenda a los niños, a los hombres o mujeres puros, que les dicen, digamos, hombres, mujeres vírgenes. El día primero es ofrenda, desayuno, comida y cena. Pero algo muy bonito de la zona maya es que en la puerta se pone comida y bebida para las almas solas. En otras zonas, por ejemplo, en la Huasteca es increíble porque pues ya se acabaron todas las ofrendas, el 3 se les lleva al panteón, pero luego 8 días después, ellos dicen que por si se quedaron por ahí vagando en los pueblos, les vuelven a hacer otra ofrenda, pero ya fuera, ya no dentro de la casa. Y el 30 de noviembre ya es la última de que ahora sí, o te vas porque este no es tu mundo y es bueno que te regreses. Entonces, esto concluye, imagínate, hasta el 30 de noviembre. Es impresionante. Ahí en la Huasteca, por ejemplo, empieza todo el 29 de septiembre y ahí volvemos a la época prehispánica. Son periodos de 20 días. Entonces, es increíble. Cada región es única. ¿Qué otros rituales a los muertos son los más relevantes que se llevan a cabo en otras regiones de México? Puedo recordar ahorita, por ejemplo, lo que hacen en Janitzio. Sí, bueno, obviamente hay lugares que son así icónicos, ¿no? Janitzio, obviamente, es uno que es una procesión bellísima, como tú sabes, Janitzio pues es una isla, entonces van en procesión, en sus canoas, en sus barcas, con ceras, con la luz, todos en la noche, cargados de las flores de cempasúchil. Entonces es toda la trayectoria, llegar a la isla, ir al panteón, todo está iluminado con las velas y los cantos. Es una cosa de espectáculo increíble, ¿no? Otros lugares, por ejemplo, Mixquic también pues es famoso, ¿no? Aquí, por ejemplo, cerca en Puebla, pues tenemos a Huaquechula. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Campeche, es llevan a cabo una tradición que para muchos es como muy impresionante, porque la persona hace cuenta que se entierra, está durante 4 años ahí en el panteón, pero a los 4 años sacan los restos, limpian todo el esqueleto perfectamente, lo limpian muy, muy bien. Incluso está toda la familia, le cantan, le ponen una manta muy bonita, bordada a mano con sus nombres. En ocasiones se les pone en una urna, se les lleva a misa, se regresa, están platicando, se están conviviendo otra vez con los muertos. Cuando acaban todas las ceremonias se vuelve a cerrar la urna y ya no se vuelve a poner en el panteón. Sí, ahora sí ya tienen urna en el cementerio, pero ya son como cajitas, digamos, y ahí se queda. Otro lugar que me impacta mucho, por ejemplo, no nada más es en esta época, pero en general el concepto y el ritual en relación a la muerte, por ejemplo, es en Tenejapa, que es en Chiapas, que es una región celtal. Ahí, por ejemplo, las casas, pues muy sencillas, obviamente, que tienen por lo general nada más un cuarto para los vivos, digamos, y tienen otro cuarto para los antepasados, para los ancestros. Y en ese cuarto, ahí es donde se entierran a las personas. Y ahí ponen todas sus ofrendas, de todo el año está ahí. Obviamente en esta época, pues bueno, lo van a llenar de flores y de cirios y demás, pero me impacta mucho de que es el cuarto de los vivos, el cuarto de los ancestros, convivo cotidianamente con la muerte. Agradecemos mucho, maestra María Elena Romero. Quiero decir a nuestro auditorio que en la parte inferior de este video, donde está la introducción del mismo, vamos a poner una liga en donde ustedes van a poder ir para ver más al respecto sobre el trabajo de nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica.
A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos sus comentarios y si te gustó, dale like.